Buenas MediaTubers, a un tutorial más conmigo. Soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial de hoy trata sobre cómo generar un bosque frondoso, denso, realista en V-Ray con Maya, utilizando la herramienta de Mesh. Por lo tanto, no necesitaremos de ningún tipo de plugin como necesita 3D Studio. 3D Studio creo que está el Forest Pack o similares. No hace falta en Maya esto. También lo podemos hacer con partículas, que es como se hacía antiguamente, pero ya que tenemos Mesh, pues lo vamos a utilizar con Mesh, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar de esta imagen a esta otra. Un gran cambio, ¿eh? Se mejora muchísimo nuestro render. Por ejemplo, para la arquitectura, si vamos a poner una casa y no tenemos un horizonte y queremos que no se vea lo que es la línea de tierra, podemos poner árbol alrededor, que da mucho realismo, como estamos viendo en la imagen de aquí. Tengo que decir que el cochecito es de los cursos de V-Ray, que recientemente han sido abiertos gratuitamente para cualquier usuario, ¿de acuerdo? Simplemente os registráis y podéis hacer todos esos cursos. Son cursos de iniciación, ¿vale? Y que explican cada parte que tiene V-Ray, más o menos de la versión 3 hacia adelante. Y por último vamos a aprender a hacer esto con V-Ray Proxy, ya que no hay ningún tutorial respecto a esto. Sí hay con otros proxies de otros motores de render, pero V-Ray Proxy es muy potente. Y veremos que vamos a consumir muy pocos recursos y vamos a tener un resultado hiperrealista. Podemos llegar a hacer bosques de 10.000, 15.000. Yo lo voy a hacer de 15.000, pero básicamente puede hacer de infinito. Sí es bueno que tengáis memoria RAM para si queréis abusar, pero básicamente no haría falta. Así que bueno, MediaTubers, vamos al lío que me enfrío. ¡Chao! Y os tengo preparada una escenita donde vais a ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tipos de césped distintos con el que yo ya he hecho ya un césped de la siguiente escena, que es la que habéis visto en la miniatura, que está muy guapa. Y he hecho una especie de césped con Mesh. Luego os enseñaré cómo funciona, pero básicamente es igual que los árboles. Entonces, antes de comenzar, os voy a enseñar que tengo, por ejemplo, aquí este árbol. Si nos alejamos un poquito, hacemos un render. Es un árbol bastante bonito. Pues tengo 5 árboles distintos de la misma especie, con lo que yo voy a hacer ahora mismo 2 V-Ray Proxy. Donde creamos un V-Ray Proxy. Desde el Shellbed tenemos estos dos iconos, o del nuevo menú de V-Ray. En Geometry tenemos estos dos también. Y si no recuerdo mal, aquí también. Muy sencillo, entonces vamos a seleccionar lo que queremos convertir en un proxy. Tiene todas estas partes, ¿de acuerdo? Y quiero que haga un único archivo. Pinchamos aquí. Y la ruta es la que estáis viendo, puedes tener otra, la que queráis. Recomiendo que sea dentro de donde tenéis la gestión de archivos de vuestra escena o de vuestro proyecto. Vamos a exportarlo todo con un único objeto o por objetos separados. Yo creo que sea un único objeto, no hace falta que sea por separado. Aunque luego si lo hacéis por separado puedes recuperar lo que es el archivo original. Aquí especificaríamos el nombre, en mi caso voy a poner árbol02.VRMesh. Vamos a sobreescribir el existente, cositas muy obvias, ¿no? Luego podemos exportar animaciones muy interesantes. Y en el preview podemos poner, por ejemplo, 5000, que tenga bastante calidad. Realmente uno más rápido y otro más lento. Esto es importante, esto viene por defecto apagado. En este ejemplo lo vamos a hacer de esta manera. Y luego os voy a enseñar otro método. Si yo activo esta opción, va a generar un proxy en esta escena. Y va a eliminar este árbol de aquí. Por lo tanto, recomiendo que guardéis antes esta escena por si queréis recuperarlo. Entonces, si dejamos esto activado, si le doy a Create Proxy, aparecerá aquí un mensaje de que ya ha empezado. Faltaría aquí una barra de estado, pero bueno, supongo que más adelante la pondrán. Tarda un poquito. El mío más rápido, aquí he dicho que ya ha sido completado. En vuestros ordenadores, si son un poco más flojitas, pues tardará un poquito más. Tened paciencia, ¿vale? Ha generado el proxy, el archivo escrito en el ordenador y encima nos lo ha cargado aquí dentro. Ventajas, que ya viene con el material. Si yo hago un render, vemos el árbol. Permítame activar el IPR para que veáis que es ese árbol. Voy a desplazarlo. ¿Lo veis? Es el mismo. Perfecto. Aún así tenemos 5000 polígonos, que dentro de lo que cabe tampoco es mucho, pero si hacemos un bosque es bastante. En las opciones y en esto de aquí, en esta pestaña, podemos decir que el preview sea una caja. Fijaros que tengo seleccionado esto y son 12. Cuando hagamos un bosque
va a consumir la mitad de recursos. Aparte de que es un proxy, va a consumir muy poquita memoria RAM, ¿eh? Vamos a hacer un render para que veáis que funciona correctamente. Estamos viendo un árbol con millones de polígonos y vértices. Lo estamos renderizando, no está consumiendo apenas memoria RAM. Y encima estamos viendo una caja. Más no se puede pedir, ¿no? Bastante interesante. Recordaros que esto lo tiene todos los motores de render. Bueno, vamos a parar esto aquí un momentito. Y antes he dicho que era reversible y es que lo es. Vamos a pinchar en esta opción. Esperamos un poquito. Creo que no lo ha generado ya, ¿no? Vamos a quitar esto aquí, vamos a desplazarlo. No recupera el archivo. Hacemos un render, lo tenemos aquí también. Y hemos recuperado el archivo original. Bueno, vamos a explicar un problema bastante usual. Vamos a borrar este archivo. Vamos a colocar este en el centro. Vale. Un problema que está bastante dicho y que me preguntan muchísimo por privado, por mensajes privados. Oye, Carlos, ¿cómo? Si yo genero un proxy, lo hago muy bien, pero luego lo duplico. Duplicar es Control D, cuando venimos en Edit, Duplicate. Algunos en el render verán una simple caja y otros no verán nada. Porque básicamente si nos venimos a los atributos, al duplicar, lo que estamos duplicando es la caja sin la información del V-Ray proxy. Si tenemos los materiales, fijaros que si selecciono aquí tengo el preview, pero no tengo el shape. Esto no aparece. Y sí aparecen los materiales. Todos los materiales que tenemos dentro de esto, ¿de acuerdo? Entonces, si hago un render, a mí en este caso no se va a ver nada, ¿de acuerdo? Pero bueno, en otros ven una caja, un cubo. Vamos a borrar esto, permítame que lo borre. Significa que los proxies no se pueden duplicar, se tienen que instanciar. Entonces es tan sencillo como que nos vayamos a las opciones del duplicador, en este caso Duplicate Special, que si nos da opción. En vez de que aparezca copy, vamos a dar a instancia. Si ahora aplico el duplicado, lo separo, por aquí mejor, voy a tener dos arbolitos con tan solo un V-Ray proxy. ¿Os dais cuenta? Porque duplicamos exactamente igual, pero le decimos que coja esta información de este arbolito y se la extrapole aquí. Eso es vital, tenéis que tenerlo en cuenta. Los V-Ray proxy se instancia, nunca se duplica como geometría o como mesh, ¿de acuerdo? Siempre se instancia. Si no, veremos cajitas, veremos cubitos, no veremos nada. Dependiendo de cómo tengáis configurado Maya, se verá una cosa, se verá otra. Dicho esto, vamos a generar otro proxy. Vamos a borrar porque esto está guardado en nuestro disco duro. Y vamos a coger el arbolito 1, vamos a encender y vamos a generar otro proxy. Pero esta vez le vamos a decir que al proxy solamente lo guarde en archivo y no lo cargue en nuestra escena, porque yo no quiero el proxy en esta escena. Vamos aquí, vamos a venir por acá, vamos a decir que sea árbol 01 y esto lo apagamos. Aquí podéis especificar lo que queráis, yo voy a dejarlo en 5000, ¿de acuerdo? Y creamos el proxy. Ya ha comenzado y ya ha terminado. ¿Cómo compramos esto? Vamos a abrir aquí. Nos vamos a la ruta que era Workspace, V-Ray Proxies. Y aquí tenemos el 1 y el 2 que hemos hecho. Yo ya he hecho el 3, el 4, el 5 y todos los del césped. Y esto lo acabamos de hacer ahora. ¿Vale? Muy sencillito, ¿verdad? Y ahora voy a enseñar en el siguiente tutorial cómo se importa y cómo se genera un bosque y un césped con Mesh y V-Ray. Bueno, ya estamos en la segunda parte y estoy viendo un pequeño avance de cómo se ha hecho el césped. Yo lo tengo hecho. Ahora voy a explicar cómo se hace un bosque y se hace exactamente igual el césped, salvo en una condición que lo enseñaré más adelante. Fijaros que tenemos aproximadamente unas 500.000 piezas, de las cuales estamos viendo menos porque he eliminado zonas para que no se vea. Pero son 500.000 en el fondo. Bueno, vamos lo primero a desactivar esta opción y así podemos movernos un poco más fácil por el entorno. Lo siguiente que vamos a hacer es importar el V-Ray proxy que nos falta de los 5 árboles que ya tenemos de aquí. Si os dais cuenta, activo esta con H y hago un render muy rápido. Podemos comprobar que tenemos el V-Ray proxy cargado y con todos los materiales. Estamos viendo aquí un poquito de niebla. Vamos a desactivar porque para esta escena pues, realmente no hace falta. Si queréis aprender cómo se maneja el V-Ray Environment Fog y crear efectos atmosféricos como polvo, niebla, nubes, os dejo aquí el tutorial. Bueno, vamos a cerrar aquí. Y vamos a importar de nuevo el último árbol que nos falta, que sería el 1.
Aquí podemos hacerlo como un único archivo o múltiples archivos. Esta opción la he utilizado para cargar todo esto de aquí, pero vamos a hacerlo con uno ahora. El nombre que quiero que aparezca cuando lo cargue será mesh, luego lo podemos modificar. Así que nada, vamos a darle a la carpetita. Vamos a importar el arbolito 1 que lo hemos hecho hace un momento. Lo importamos y creamos. Aquí tenemos esta opción, vamos a ponerlo en modo caja, box, y le vamos a cambiar el nombre, árbol-01, y lo colocamos en su sitio, un momentito, ahí. Vamos a hacer un render a ver qué ocurre. Vengo de otra escena donde he hecho el árbol y lo estoy importando en otra escena distinta. A ver qué ocurre. Fijaros que no tiene ningún tipo de material. Os diré, ¿ahora qué hago? Yo lo que siempre suelo hacer es irme al Hypershape y selecciono, por ejemplo, los materiales. Un segundito. Cojo estos materiales, por ejemplo, este y este con Shift y File Export. Select Network. Y luego en la nueva escena donde voy a requerir de esos materiales, File Import. Muy sencillo importar materiales de V-Ray con Maya. Hay otras opciones, pero esta para mí la mejor porque importamos el material con todas las características y las texturas. Bueno, vamos a ponerlo en este modo para poder ser un poco más legible. Y vamos a venir por aquí. Vamos a seleccionar los materiales. Y si os fijáis, no se ven porque si pincho en tronco árbol, no tiene dónde unir. Podemos utilizar otros métodos de unión, pero yo lo hice en manual. Primero aprendemos lo manual y luego cogemos lo automático, ¿vale? Pero vamos a usar el manual. Hasta aquí me está pidiendo tronco árbol 01. Vamos a buscarlo. Porque yo ya lo he importado y lo arrastramos y lo soltamos ahí. Muy sencillo. Doble clic en ramitas. Vamos a ramitas, buscamos la R y lo arrastramos. Seleccionamos las hojas 1 y nos vamos por aquí y arrastramos las hojas 1, las 2 y cogemos la 2. No os preocupéis porque el material solamente se va a ver el primero, pero están los 4. Vamos a hacer un render para ver si está todo correcto. Y efectivamente, tenemos ya el árbol con materiales. Así que si ocurre este problema, no os preocupéis, se puede arreglar muy fácilmente y es simplemente uniendo materiales. Muy sencillito, muy fácil. Bueno, vamos a crear ya lo que es el bosquecito, ¿no? Para ello vamos a seleccionar, vamos a activar todos estos arbolitos, estos proxies de V-Ray, con Shift. Y el Mesh Editor lo podemos sacar directamente desde esta pestaña. Damos un clic y os saldrá el Mesh Editor. Y podemos crear un nuevo nodo. Aviso, nos va a ocurrir un problema porque Mesh entiende que automáticamente vamos a hacer copias de geometría, copias de mesh, no copias de instancias o de proxies. Voy a enseñar los 3 métodos para solucionar el problema, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer, vamos a venir por aquí y vamos a Effects y en Mesh tenemos Create Mesh Network, tenemos las opciones. Si hacemos aquí un clic y esto viene por defecto, Mesh. Si lo cambiamos a Instancer, se soluciona. Muy sencillo. Aplicamos y creamos. Si hago un render, veis que las instancias funcionan. No se aprecia muy bien, pero hay muchos arbolitos, hay unos 6 árboles, 5, mejor dicho. Si yo no hubiese hecho esto, vamos a echar para atrás. Si yo vengo aquí a Mesh y pincho aquí, dejo en Mesh, Apply Close, me genera las copias, ¿lo veis? Para que sea mejor vamos a darle un poco más de distancia, unos 503. Y fijaros que ahora sí que vamos a ver unas cajas y no vamos a ver lo que son el proxy. ¿Veis? Se ven las cajas porque cree que es una geometría que tiene forma de cubo. Entonces, imaginaros que llevamos un rato aquí configurando y habría que empezar de cero. No. Tenemos 2 formas de solucionar esto. Bien, desde el menú, Mesh, Utilidades y Suite Mesh Geometry. Si hiciésemos un render, ya sí vemos los arbolitos. ¿Cómo sé que se ven los árboles o no? Muy sencillo. Si os fijáis aquí tenemos un icono que es Instancer. ¿Ves? Mesh Instancer. Otra forma de cambiarlo sería directamente desde esta opción. Hacemos un clic aquí y Suite Mesh Geometry Type. Clic. Y automáticamente ya aquí aparece un cubo. Esto indica que está haciendo geometría o mesh. Y estos son instancias, que es lo que hemos hecho con el césped. Y aquí no. Según render, veremos que son cubos. ¿Veis? Entonces, otra forma de cambiarlo, en vez del menú, si estamos, por ejemplo, en el menú de modelar, y queremos cambiarlo, no hace falta que vayamos a FX. Pinchamos aquí y Suite. Lo comprobamos, pero ya se ve aquí que pone Instancer, que aquí cambia el icono. Y en principio está todo correcto. Vale, si os dais cuenta estamos viendo un único árbol. Eso lo vamos a cambiar después. Pero primero vamos a indicarle que quiero que este mesh, en vez de que sea lineal,
vaya sobre una superficie. Bien, lo cambiamos a Mesh directamente y vamos a utilizar solamente el método de Scatter, que es dispersión. Primero vamos a seleccionar el objeto que queremos utilizar de base, volvemos a seleccionar aquí Mesh Distribute y botón derecho y conectamos. O arrastramos con el botón aquí. Vamos a irnos a una vista un poco más alejada y ya vemos que tenemos 5 copias de nuestro arbolito instanciado a lo largo de la superficie. Vamos a poner, por ejemplo, 505 y habéis visto qué rápido ha sido añadir más árboles. Súper rápido. Vamos a hacer un render para que vea que todo va correctamente. Render. Vamos a pararlo, pero si os fijáis, si la superficie se va inclinando, va rotando. Esta es la única diferencia que tenemos hecho con el césped. En el césped lo voy a dejar así porque no tiene mucha altura y no hay un tronco, ya que el tronco siempre va a intentar ir recto buscando el sol, aunque a veces tenemos troncos en forma de J, en forma de Y, pero por norma general va recto. Entonces, para eliminar esta rotación, le decimos a Mesh que no calcule ninguna rotación. Clic. Ya están rectos. Comprobamos. Y ahora sí que está bien. Árbol recto, tronco recto, pero fijaros que solamente estamos viendo un único árbol y tenemos 5 modelos para añadir más aleatoriedad a la escena y que no sea todo tan uniforme, que sea más creíble, más realista. Bien, pues Maya y Mesh han pensado en un nodo. Lo mismo aquí o aquí, ID. Me gusta hacerlo siempre desde aquí, no sé por qué. Es muy cómodo. Y buscamos el nodo ID. Automáticamente, como hemos seleccionado los 5 árboles inicialmente al crear el nodo de Mesh, no detecta 5 arbolitos. Vamos a meter un poquito más de árboles. Vamos a meter, por ejemplo, 1200. Y hacemos un render de nuevo. Efectivamente, tenemos distintos árboles con distintas tonalidades, distintas formas. Pero aún, utilizando Mesh, podemos calcular más aleatoriedad. O sea, tipo Forest de 3D Studio. Para ello, vamos a añadir otro nodo. Un nodo que se llama Random. Aquí. El nodo Random va a decir que desde 0 a lo que tú le indiques va a añadir aleatoriedad a cada objeto. En posición no quiero porque ya se va repartiendo de forma del tipo scatter. Lo dejamos en 0. Vamos a decir que la transformación sea local, árbol por árbol, que coja su eje de coordenadas, ¿de acuerdo? Cogemos local y si rotamos en eje Y, fijaros que va rotando de forma aleatoria. Estamos diciendo que desde 0 a 84 puede rotar todos los árboles, diferentemente, indistintamente. Vamos a poner 360 y quiero un poquito en el eje X y otro poquito en el Z. 2 y 4 creo que va bastante bien y genera esa aleatoriedad que yo voy buscando. Bien, aún podemos añadirle un poquito más. Si yo cojo y activo la casilla de Uniform Scale y desplazo el escalado en X, se desplazarían todos a la vez, ¿vale? Pero yo no quiero eso porque los árboles suelen ser distintos entre sí. Entonces desactivamos esto y aquí vamos a poner, por ejemplo, 0,75. Aquí 0, por ejemplo, 0,60 y aquí 0,25. Y así estamos añadiendo muchísima aleatoriedad a todos esos árboles. Bastante interesante esta opción. Vale, fijaros que aquí hay muchísima concentración de árboles, cosa que no me interesa a mí, porque de hecho está ahí la carretera, donde pasa el coche. Y aquí no debería haber árboles. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Otro me puede decir, oye Carlos, pues coge la superficie y elimina todas estas faces, ¿no? Pues sí, podría ser una opción. Pero eso se llama opción cutre, o sea, no tenemos control, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo quiero que haya una zona en este pico que no haya árboles. ¿Qué hago? ¿Elimino también la superficie? ¿Y los face? No, ¿verdad? Entonces, hay una opción en Mesh que es muy interesante, que sería el placer. El placer lo que hace es que tú vas dibujando, por ejemplo, un arbolito, 2 árboles, 5 árboles, flores, césped. Y encima puedes añadirle dinámicas para que choquen entre sí. Muy interesante esa opción y creo que haré un tutorial para ese nodo que es muy interesante. Pero aparte tenemos otro nodo muy interesante que es el nodo de visibilidad. Lo tenemos activado. Todo lo que agregue a este mapa, si es de color negro, desaparecerán los árboles. Si es de color blanco, se verán los árboles. Vamos a hacer de una forma sencilla porque puede ser hecho en Photoshop o puede ser texturas procedurales de Maya. Voy a coger el checker. Y si os dais cuenta, aquí no se aprecia muy bien. Vamos a bajarle un poquito el tileado. Cada uno. Vale. Ya se ve mejor, ¿no? Entonces, todo lo que sea de color blanco se verá. Y todo lo que sea de color negro no se verá. Negro no se ve, no se ve. Blanco sí, sí. O es blanco o es negro. Hay una tonalidad de blanco a mitad que elimina un poquito. ¿Ves? Cuando llegamos al 50%,
al 49 desaparece. Si vamos al 51, aparece. Añade un poquito más y tal y cual, pero básicamente es blanco o negro. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo nosotros directamente desde Maya. Vamos a romper aquí las conexiones. ¿Cómo podemos dibujar las zonas que quiero que haya árboles y las que no? Más a pensar nosotros si podemos crear un map helper. Si tuviésemos uno, lo conectaríamos, pero como no tenemos, lo creamos. Lo ponemos aquí encima, botón derecho y damos a Create. Automáticamente nos genera aquí un rectángulo. Muy importante porque a veces Maya peta. Lo primero que tenéis que hacer, simplemente crear esto, es darle a Save. Save Texture. Nos genera aquí el archivo, si no nos puede dar errores. Y a veces las configuraciones que tenemos en Maya nos puede dar un error, nos puede dar otro. O los plugins que tenemos instalados, puede haber conflictos con esta herramienta. Ahora solamente queda asignar el tamaño de ese archivo. Yo me gusta 4K, subo ahí y aplico. Y le damos a Save otra vez. No lo guardo de nuevo. Así que lo primero que vamos a hacer es decir que sea todo blanco. Pinchamos en For Paint, lo tenemos en blanco. Cambiamos el modo a Paint Effects, que para mí es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a pulsar la herramienta Mover y vamos a desplazar nuestro plano de ayuda aquí arriba, por ejemplo. Si yo quiero volver, que pulse aquí, aunque no veáis la herramienta, está, ¿ves? 3D Paint Tool. Pero si no la encontráis y queréis recuperarla, os vais a Rendering, Texturing y 3D Paint. Y aquí ya se aparece el icono, ¿vale? Hacéis un clic en el mapa y ya podéis dibujar. Como este mapa es una proyección ortogonal de lo que hay debajo, de mi UVs, pues muy sencillo, nos vamos a una vista ortogonal, que es muy cómodo. Pinchamos espacio y Top View, nos alejamos un poquito. Y para poder ver lo que hay detrás, es tan sencillo como activar el X-Ray y ya vemos lo que hay detrás. Y ya podemos dibujar. Voy a acercarme aquí, y aquí hay arbolitos. Si yo ahora elijo el color negro, ya sabéis que el negro es que no haya árboles, y dibujo aquí así aproximadamente, diréis, oh, ¿se va el árbol? No se va el árbol. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos haciendo, si nos vamos a Visibility, es utilizar el mapa de ayuda, pero no está conectado al Stretch Map. Entonces es tan sencillo con que nos vengamos al Hypershade, seleccionamos esto, nos ha generado un Lambert, vamos a abrir todas las conexiones y aquí tenemos el mapa que nos interesa. Pues tan sencillo. Permítame que esta pantalla más pequeñita, ahí. Pues tan sencillo como seleccionamos el Visibility y arrastramos ese mapa con el botón central al Stretch Map. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha ido el árbol? Si yo ahora dibujo por aquí, por ejemplo, se va. Esto ocurre porque tengo activado el Save Texture on Stroke. Si yo hago esto y dibujo, no se va ningún árbol. Para que se vaya, como esto es interactivo, tengo que guardar en archivo de disco la textura. Pinchar en Save Texture. Y ahora sí, se ha ido el árbol. Entonces una forma muy sencilla es tenerlo siempre activado. Lo que pasa es que si tenéis esto activado y tenéis muchos árboles y vuestro ordenador no tiene mucha potencia, se puede petar. Entonces yo recomiendo no usarlo así, ¿vale? Mi consejo, apagamos esto, vamos a hacer un fall y no quiero que haya arbolitos en todo el camino. Siempre saliros un poco de la zona que queréis porque si no pilla el eje central del V-Ray Proxy, o sea, por ejemplo, el eje central es este de aquí, aquí no lo pilla, pero cogemos un poquito de fuera, así por aquí, y cogemos bien el eje, le damos a Save, Texture, y nos eliminará de la carretera los arbolitos. Ahora imaginaros que, por ejemplo, yo he hecho una imagen en Photoshop, ¿no? Cierro esto y digo, voy a cambiar este mapa, abro y cojo este que me gusta. Automáticamente ya tengo hecha la zona donde no quiero que haya árboles. ¿Qué os parece? Pues ¿qué nos queda? Pues muy sencillo. Nos vamos a ir, por ejemplo, a la Render Cam. Y fijaros que aquí tenemos todavía el mapa. Lo que vamos a hacer es ocultarlo o eliminarlo, da igual. Yo voy a ocultarlo con la tecla H. Nunca se sabe si me hace falta para modificar algo luego. Y vamos a añadir, por ejemplo, 15.000 árboles. ¿Qué os parece? Verás que es rápido, es muy rápido hacer. 15.000, por ejemplo. 1, 2 y 3. Ya está hecho. Un bosque denso, bonito. Vamos a venir, por ejemplo, a esta vista. Burmak, final 2. Vamos a cargar el césped, si me lo permite. Un segundito. Anda, ya tenemos el césped cargado. Simplemente vamos a hacer un render a ver qué tal. Wow, 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 wow. Un resultado muy realista, realmente porque yo tardo mucho porque explico cada paso, pero esto se hace básicamente en 15 minutos como máximo.
O sea, se puede hacer incluso en menos y con muy buen resultado. Bueno, esto va a tardar un poquito, así que voy a poner el render final. ¿Qué os parece este tutorial? ¿Habéis visto el resultado? Parece una fotografía. Los árboles están muy bien integrados, el césped también está muy bien integrado, parece que se puede tocar. Así que escribidme vuestros comentarios, vuestras dudas. Si os ha gustado un vídeo, apoyarme dándome un like y suscribiros si aún no lo habéis hecho, que eso me apoya muchísimo. Y si conocéis a alguien que le puede interesar este material, compártelo con esa persona. Y ya sabes, mi youtuber, hasta el próximo tutorial y un fuerte abrazo. ¡Chao!